Buenos días a todos. Yo soy Tyler, el fundador de Libertad Internacional, y aquí tenemos nuestro primer podcast que va a ser en español. Estoy muy contento a dar la bienvenida a Marisa, Marisa de Guatemala, que trabaja en House of Hope y también en la Casa de Manuel. Yo he conocido a Marisa por muchos años y de verdad me ha ayudado un montón. Ha apoyado a muchos de nuestros sobrevivientes y estoy muy agradecido que ella va a ser un discursante en esa podcast y sé que van a aprender mucho de ella. Y estoy muy contento que gracias a los donantes y las personas que nos apoyan, que podemos ofrecer podcasts en español a fin de que todas las personas que nos quieren de América Latina también puedan aprender de los expertos que tenemos y poder disfrutar podcast en Libertad Internacional. Disculpa. Entonces aquí empezamos la entrevista y la doy la bienvenida a Marisa Mejía de Guatemala. Ya estamos grabando. Marisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar en el podcast Libertad Internacional. Estoy muy contento que tú vas a ser la primera que salga en español. Y ya como estaba hablando en el intro del show, tú eres una persona que admiro mucho, que me has apoyado un montón, que siempre guardas mi espalda y que has hecho muchas cosas muy lindas por la niñez de Guatemala. Entonces, para mí es un gran honor de estar compartiendo mi mañana contigo, hablando del trabajo que tú haces. Oh, gracias, Tyler. Yo también, pues te quiero mucho, te admiro mucho. Desde que te conocí, supe que tu corazón estaba enfocado en donde tiene que estar. Ahí está, Y esas son las personas con las que a mí me gusta trabajar y apoyar. Y pues siempre sentí esa necesidad de estar a tu lado, ayudando a quienes nos necesitaban. ahí está bella. Está bella, Marisa. Cuéntanos un poco de la historia tuya. Tú eres una abogada en Guatemala, ¿cómo llegaste a ser abogada? ¿Por qué no te enfocas en otra cosa donde se puede ganar más plata? Eh, Cuéntanos un poco de la historia tuya y cómo llegaste a trabajar tanto por la niñez de Guatemala. Bueno, yo desde pequeña quería ser abogada. Mi papá era abogado, mi mamá es abogada. Y siempre tuve esa idea que también iba a ser como ellos. Y cuando estaba en el colegio me empezó a gustar mucho todo el tema de los derechos de los niños. Inclusive mi trabajo para salir del colegio fue relacionado a los derechos de los niños en los colegios. Entonces me gustó mucho, entré a la universidad, apenas iba a cumplir los 18 años cuando entré a la escuela de Derecho y en el lejano 2004. Eh, Ahí estuve, me encantó, me gustó mucho, me gradué de abogada en el 2011 y en ese entonces yo estaba trabajando en la Corte Suprema de Justicia, era asesora legal de uno de los magistrados de la Corte. Estuve ahí más o menos 4 o 5 años y entre los temas que más me apasionaban trabajar eran los relacionados a la niñez y teníamos mucho trabajo que se relacionaba con el Consejo Nacional de Adopciones, que es una institución más o menos nueva en Guatemala, que regula ahora todo lo relacionado a las adopciones, a los hogares de abrigo. Entonces, al terminar mi tiempo en la corte, eh, milagrosamente conseguí el trabajo en el Consejo Nacional de Adopciones y ahí estuve trabajando más o menos 9 meses y aprendí todo lo interno del proceso de la adopción, cómo evalúan a los niños, a las familias para poder ser adoptadas y me enamoré del tema, aún más. Era mi sueño trabajar en temas de niñez y ahí lo logré empezar ya realmente. Y pues esa fue mi historia, cómo empecé en temas de niñez y ahí empecé a estudiar más por mi cuenta, a leer un poco más sobre los derechos de los niños, a involucrarme en diplomados, en cursos y con gente que está metida en el tema. Em, Las adopciones, mencionaste mucho el trabajo de adopciones y cómo es el proceso en Guatemala. ¿Nos puede contar un poco de lo que haces ahorita de apoyando a los extranjeros o las familias a adoptar las niñas y los niños de Guatemala? Me imagino que no es un proceso fácil ni rápido. Entonces, cuéntame un poco de cómo haces este trabajo
y los caminos buenos, algunos problemas que hay en el proceso. ¿Cómo es el proceso y por qué lo haces? Bueno, Guatemala ahorita no tiene en funcionamiento las adopciones internacionales. Únicamente hay adopciones nacionales. Entonces, cuando yo trabajaba en el Consejo Nacional de Adopciones, el CNA, ahí conocí a Diane Herman, que actualmente es mi jefa. Ella estaba en proceso de adopción de su hijo más pequeño. Entonces, yo le dije que cualquier asunto que necesitara mi ayuda, con todo gusto me podía hablar. Y pues cuando yo terminé de trabajar en el CNA, ella me habló para que le ayudara con un caso que ella tenía de 4 niños en el hogar que ella tiene. Entonces así me empecé a involucrar más en todo este tema de adopciones. Actualmente soy la directora del hogar House of Hope y también soy la representante legal del hogar Immanuel Hogar para Niños. Entonces nosotros como hogar no manejamos las adopciones como tal, pero sí cuidamos a los niños durante el proceso de protección hasta que se vayan con su familia o que vayan en adopción. Entonces aquí en Guatemala la adopción es bien sencilla y lo más importante es que es gratuita. Cualquier persona que sea guatemalteco o extranjero residente permanente en Guatemala puede adoptar. Hay ciertos lineamientos que hay que llevar, pero es un proceso sencillo, es rápido, es gratuito y el problema que tenemos es que todo el mundo quiere un bebé. Todos tenemos esa idea que si no es bebé, pues no, porque ya traen sus propias formas de ser que no se van a adecuar a las nuestras. Entonces, niños pequeños casi no hay para adopción, entonces los que hay se van muy rápido y tenemos muchísimos, muchísimos niños de 5 años en adelante, grupos de hermanos o niños con necesidades médicas que no pueden ser adoptados. Entonces, mi trabajo en sí, en los hogares, ha sido velar porque los niños tengan una familia, ya sea que se vayan con su familia biológica, que tengan las capacidades para recibirlos y cuidarlos, o luchar para que se les declare en adoptabilidad y que el CNA les encuentre una familia. A eso me he estado dedicando los últimos 4 años, en luchar en los procesos judiciales para que dejen de estar institucionalizados. Entonces, ¿cuántas familias tú has juntado? Como apoyando a los padres, buscar un niño, una niña, un bebé. En total, en esos años que has ido trabajando adopciones, ¿cómo te explico? ¿Cuántas familias has completado? Yo creo que han sido tal vez unas 10 familias. Bacano. Ujú. Sí, ayer tuve una audiencia de un niño que casi va a cumplir 2 años de estar en el hogar y ayer lo declararon en adoptabilidad. Es decir, que próximamente va a tener una familia para siempre y va a dejar de estar en un hogar. Mm, también es el trabajo, Sí, Marisa. sí. Mencionaste muchas cosas de Guatemala y también el trabajo que haces ahorita. Podemos ir por las dos direcciones. Hablar primero de los ONGs con los cuales están trabajando o hablar del sistema guatemalteca. ¿Cuál prefieres tú? Si quieres, hablemos de las ONGs con las que yo trabajo. Listo. Bueno, empezamos con la House of Hope. Yo creo que yo te conocí en House of Hope en un desayuno con Diane y ustedes yo creo que me llevaron ese mismo día. Conocí muchos niños, algunos jóvenes. Y fue una experiencia muy bonita y un lugar, como yo digo que House of Hope es un lugar muy sagrado, consagrado por el Señor. Entonces, cuénteme un poco de lo que hacen, cómo empezó, si te sientes cómoda de explicar esa historia, y lo que haces por el hogar ahorita y cuántos niños están apoyando mensualmente. Ok, House of Hope empezó en el 2015. Diane Herman y su familia vinieron a Guatemala después de que la hija de Diane Hope falleciera. Entonces ellos vinieron en un viaje de misioneros y luego se quedaron con la idea de hacer algo más que visitar. Entonces así fue como creó el hogar House of Hope. En su momento era para 15 niños y posteriormente fuimos creciendo hasta que hoy tenemos 23 niños. Hemos tenido muchos bebés, tenemos ahorita 8 bebés menores de 1 año
La mayoría de los casos que tenemos son de niños abandonados en la vía pública al nacer. Tenemos muchos casos así. Y también Guatemala es un país en donde hay demasiado alcoholismo, sobre todo en la costa. Entonces hay muchos niños que llegan al hogar porque los padres alcohólicos los golpean, son negligentes, no les dan el cuidado necesario. Entonces esos son los casos que principalmente tenemos. Nuestro perfil es de niños de 0 a 6 años. Y como te decía, tenemos 23 niños ahorita. Lastimosamente tenemos a 2 niños que están enfermos. Un niño está hospitalizado, es un bebé, pero el diagnóstico es favorable. Estamos esperando que terminen las evaluaciones y que pueda regresar con nosotros. Y tenemos a otro niño que es todo un campeón. Tiene cáncer, ha estado con quimioterapias. Ayer fue el día de quimioterapia. Entonces vino con nosotros cuando estaba finalizando su primer ciclo de quimioterapia y le faltan 2 ciclos más. Es un campeón, es increíble verlo. Él todos los días está bailando, cuando está esperando su quimio, él baila, es la persona más alegre del mundo y es una enseñanza de que a pesar de lo que estemos viviendo, hay que vivir la vida con alegría. Entonces, esas son de las cosas que más me encantan de mi trabajo, aprender de los niños. Entonces, tenemos 23 niños, tenemos un staff grandísimo a comparación de cuando, pues, tal vez cuando tú llegaste, no teníamos tanto personal, ahora pues tuvimos que crecer en personal y siempre pues tenemos ayudas de profesionales como trabajo social, psicología y hay otras organizaciones que nos ayudan con terapia del habla ocupacional y terapia de trauma, que es bien importante. Claro. Ay, qué trabajo tan bonito y tan difícil a la vez, ¿no? Yo he llegado a House of Hope y tal vez no es bueno decir, pero ustedes no trabajan con feos, ustedes trabajan con solo lindos y lindas y todo, es una belleza completa y cuando tú llegas ahí puedes ver un montón de niños de 6 años corriendo, comiendo, mirando tele, los niños llorando, los bebecitos allá acostados en su cama, es un lugar muy bonito. Sí, es hermoso. ¿Y cuántos años tiene el chiquito que tiene cáncer? Tiene 3. Imagínate. Ay, Uh-huh. entonces, bueno, Sí, esperemos que todo salga bien. sí. Pero ese no es el único trabajo que tú tienes. Yo no sé cuánto, yo no creo de verdad que tú duermas. Yo nunca te he visto durmiendo ni nada, porque tú tienes otro trabajo en la casa de Manuel. Y también en Sí, Manuel, yo creo que yo he llegado más en Manuel que House of Hope, ¿verdad? Eh, sí. a mí me encanta ese lugar, me encantan los niños, me encantan las niñas que están ahí, me encanta la vista, me encanta todo. Entonces, cuéntanos un poco de esa casa y de lo que haces ahí, y cómo empezó y el trabajo que haces. Bueno, Immanuel Hogar para Niños nació en el 2020. Eh, recibimos a nuestra primera niña y es un hogar eh, fundado por personas coreanas americanas con el mismo corazón gigante que tiene Dayan. Son amigos de Dayan y por eso los conocí. Ella me recomendó para que los apoyara en todo el trámite de inicio del hogar y pues me quedé trabajando con ellos. Empezamos con apenas 10 niños y ahorita tenemos 20. Durante cuando empezamos en el 2020, en el año de la pandemia, entonces tuvimos que recortar personal, tuvimos que dejar de aceptar niños, porque pues era todo nuevo para nosotros y obviamente los fondos a través por lo de la pandemia pues se recortaron, ¿verdad? Pero Dios ha sido tan grande que de repente en el segundo año de pandemia llegamos a tener 36 niños de un solo. Nuestro perfil ahí es de 6 a 10 años, pero cuando son grupos de hermanos podemos tener más pequeños o más grandes. Así que actualmente la más pequeña tiene 5 años y la más grande tiene 16. Entonces es una variedad de edades preciosa, principalmente con las adolescentes. Sí, pero este perfil de hogar es un poquito más difícil en comparación con House of Hope, porque los traumas son más grandes, los niños pues son más grandes y han sufrido más. Entonces tenemos muchos niños que vienen por violencia sexual, muchos niños por maltrato,
Entonces, sí se requiere muchísimo más amor, más paciencia, más terapia y no podemos crecer tanto porque no, porque queremos enfocarnos bien en dar lo mejor a los que tenemos. Claro. Aquí también tengo a un chico con cáncer, cáncer de tiroides. Es un niño que es de un grupo de 6 hermanos. Entonces, bueno, tú conoces muy bien el caso. Tú me ayudaste a rescatarlos. Sí, Eh, son tan buenos. Y para la gente sí, que quieren saber más de ese podcast, salió en un podcast que salió hace poco, se llama Project Maverick, y sí, Marisa fue clave en poder rescatar esos grupos de hermanos. Ay, son hermosos, ay, los amo mucho. sí, son preciosos. Entonces, pues Yes. uno de ellos es el que tiene cáncer. Entonces, por él ya no podemos seguir recibiendo más niños porque también tenemos que llevarlo a su control médico y demás. Entonces, nos enfocamos más en darle una mejor atención a él. Em, de tantos casos que has trabajado, ¿hay un caso que te había afectado más o un caso que es demasiado feo o un caso que siempre tienes presente? La gente me hace esa pregunta mucho de un caso que me había afectado más que los demás y mi respuesta siempre ha sido, depende de la semana de verdad, porque llegan muchos casos y muchos traumas cada semana, entonces no sé si me pongo a pensar bien, yo puedo pensar en algunos que me había afectado más que los demás, pero es que nos llegan tantos que es como es un caso que me afecta cada semana. Entonces, no tengo personalmente uno en el momento, tal vez si me pongo a pensar, tal vez. Pero en el momento no tengo uno que me ha afectado más que los demás. No sé si tú has tenido uno que te había afectado más en una forma buena o Más. mala. Em, dime usted. Sí, todos los casos duelen, todos duelen. Y como dices tú, un día duele más y otro día duele menos. Pero sí tengo uno que me ha dolido mucho porque he entendido hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Una niña de House of Hope apenas acaba de cumplir los 4 años y fue torturada, así como hoy es, por su tía, golpeada en todas las partes de su cuerpo. No había espacio de su cuerpo donde no existiera alguna herida. La espalda la tiene marcada, la va a tener marcada de por vida, pero no hay forma de describir lo que mis ojos vieron con esas cicatrices, la forma como ella tenía su espalda, tenía las rodillas, los ojos. Y cuando esto pasó apenas acababa de cumplir los 3 años, o sea, era una bebé. Bebecito. La dejaban subida en un árbol toda la noche, la sentaban en hormigueros, o sea, fue una tortura lo que vivió por mucho tiempo, entonces creo que eso ha sido el caso que más me ha dolido. Costó que sonriera, costó que te dejara acercarte a ella, pero ahora la ves como la niña más feliz del mundo, pero cada vez que llora, yo me espanto y voy corriendo a ver qué está pasando, por qué llora, porque no Claro. quiero que sufra más en un momento de su vida. Sí, ese ha sido el caso que más me ha dolido. ¿Esa malparida tía está presa o no? Está en proceso de irse a la cárcel. Ay, qué malparida. ¿Y por qué hizo eso? Porque es una malparido que Sí, no hay justificación, no había razón, simplemente tiene maldad en su corazón. malparido de puto. Sí. De verdad, como qué caso tan fuerte. Em, yo, yo quiero mucho a mi Guatemala. Guatemala es un país muy bonito, con muchas personas muy bonitas, volcanes, lagos, comida, cafecito, carne, todo lo tiene muy lindo. Pero los estudios que hacen la gente de Guatemala, de la justicia y todo esto, dicen que Guatemala es un lugar muy peligroso para ser niña y también para ser mujer. Y yo creo que el momento más fuerte donde el mundo se vio esto fue en 2017, con lo que pasó con Hogar Seguro. Y bueno, te quiero preguntar dos cosas. Uno es que ¿por qué Guatemala puede ser tan peligroso para ser niño, niña, mujer? ¿Qué puede hacer para cambiar todo esto? Y cómo lo que pasó en 2017 con ese fuego había cambiado el trabajo tuyo de trabajar con niños que están en una casa de acogida. O tal vez no había afectado ni nada, pero te quisiera hacer esas dos preguntas.
Sí, bueno, Guatemala es un país que culturalmente está muy mal. Tenemos muy bajo nivel de educación y es algo que sinceramente no creo que vaya a cambiar, te podría decir, ni en los próximos 100 años. Eh, la corrupción es demasiado grande y a los corruptos no les conviene que el pueblo sea educado, que sea capacitado en normas de conducta y en temas que culturalmente en otros países ni siquiera se llegaran a pensar. Entonces, eh, Guatemala mira a la mujer como un objeto. Todavía estamos en esa época primitiva en la que la mujer es un objeto. Entonces, eh, hay varias entrevistas que le han hecho a presos por violación, en donde preguntan que por qué lo hicieron, por qué violaron. Y la respuesta es que se vistió provocativa, iba caminando con minifalda. Entonces, la culpa es de la mujer, porque iba caminando en la calle con minifalda. Entonces, ella provocó, no fue culpa de ellos, sino que la mujer provocó. Entonces, culturalmente ese es el problema, esa es la mentalidad. Y también hay que recordar que, pues, muchas de las violaciones en Guatemala ocurren en casa. Se cree que la niña tiene que pasar por el papá, por el abuelo, por los tíos, por los primos. Entonces se le resta todo el valor que una mujer pueda tener. Por eso es un país sumamente peligroso para ser niña, para ser mujer. Para ser niña indígena es mucho peor, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos. Y con lo que pasó el incendio en el hogar seguro, sí, me cambió muchísimo. En ese año y unos meses antes o semanas antes de que sucediera, mi mamá había adoptado a dos niñas, que en la historia de ellas, en un principio, habían estado en el hogar seguro, pero la maestra del colegio de ellas luchó por ellas para que no estuvieran ahí y pidió que las trasladaran a un hogar privado. Entonces, cuando yo leí la noticia, dije, uff, pudieron haber sido mis hermanas las que estaban ahí en ese incendio. Entonces, obviamente, me cambió muchísimo en pensar en cada caso. Puedo ser yo, pueden ser mis hermanas, pueden ser mi familia. Y entonces lucho realmente como que si fuera mi familia, cada niño. Hace unos días estaba hablando con una de las niñas de Immanuel y ella estaba súper triste, estaba deprimida, diciendo que ojalá ella se hubiera muerto en lugar de su mamá y demás. Entonces yo tratando de hablarle le decía, mira, mi amor, tú sabes que yo no tengo hijos, pero ustedes son mis hijos. Tengo 43 hijos. Entonces, así de fuerte me cambió de ver a estos niños como mis hijos y de luchar por ellos como que si yo fuera la madre. Es un sentido muy lindo, Marisa, y estoy de acuerdo con lo que dices del machismo. Y creo que existe también aquí en los Estados Unidos, porque hay gente en los cortes aquí también que dice lo mismo también, que, que porque andaba con un mini, los violaron y todo, y todo estaba bien, y no saben por qué tienen la culpa. O muchos lo pasan en casa, piensan que porque están casados, los hombres se pueden hacer lo que quieran. Y entonces, yo creo que es un cambio que tiene que cambiar el mundo entero aún, que la mujer no es un objeto y una mujer se puede estar en la calle sin ropa, andando totalmente desnuda y no es una excusa para violarla. No. Entonces, no, muchas gracias por compartir sus sentimientos de todo esto y es un sentido muy bueno de pensar que cada niño, cada niña es su hijo para que de verdad se puede llegar a ser, y llegar a estar en un lugar muy bueno y no llegar a estar en un lugar como lo que pasó en un hogar seguro, porque hemos tenido algunos situaciones donde casi se pasó algo similar. No sé si recuerdas, hace como 2 años, yo conozco una niña que estaba en ese lugar donde las niñas subieron al techo y estaba como pensando de tirarse para matarlas. Y hubo muchas noticias, muchas cámaras, muchas personas tomando fotos Sí, y casi pasó algo similar, tal vez no tan fuerte, pero algo similar que se puede también dañar la reputación del Estado y causar la muerte de muchas niñas. Entonces, aún sí, que mejora mucho porque casi nos pasó algo similar algunas veces más. Marisa, la sí, otra pregunta que tengo es, me has contado mucho de su trabajo muy lindo, pero también de su trabajo súper feo, en muchos casos muy duros y... em,
si te sientes cómoda, igual si no tienes cómoda, no tienes que contestar y podemos por esa parte del podcast si quieres, pero eh, hablar de cómo su fe, eh, de cómo puede, como mirando tantas cosas tan feas, cómo uno se puede creer un Dios justo y reconocer que ese trabajo que tú haces es de Él, porque como los nombres como Emmanuel, House of Hope, eso tiene que salir, me imagino, de corazones cristianos por los nombres que llevan. Entonces, ¿cómo usted puede trabajar en estos casos tan difíciles, tener su fe? Y si tienes fe o no tienes fe, no sé, bueno, sí sé, pero quiero que me lo digas. ¿Cómo llegaste a tener tanta fe en que hay un Dios justo? Sí, bueno, este tema de la fe ha sido un tema súper difícil para mí. Yo cuando empecé a trabajar, yo no era creyente, yo no creía en nada. Eh, y había pasado muchos años de mi vida justificando o culpando a Dios por toda la maldad que existía. O sea, ¿cómo puede existir Dios si pasa esto, pasa lo otro? Pero en mi camino en House of Hope, Diane y junto con otra su amiga prácticamente me agarraron de la mano y me dieron una respuesta para todo, hasta que realmente después de muchos estudios y demás decidí que sí, que iba a creer en Dios. Y ha sido un viaje muy bonito y muy difícil a la vez entender lo que tú me estás preguntando. Claro. Pero yo creo que la respuesta es sencilla. La maldad del mundo no viene de Dios, viene del ser humano. Y nosotros tenemos la libertad de elegir entre hacer bien o hacer el mal. Y las acciones malas del ser humano no se las podemos, eh, no le podemos echar la culpa a Dios. Tenemos que ser responsables y asumir las consecuencias de una sociedad en descomposición y que solo trabajando, siguiendo el ejemplo de Jesús, vamos a poder cambiar esa sociedad. Y nuestras semillas son estos niños que están con nosotros ahorita, para que en un futuro pues todo esto ya no se repita. Entonces, esa es mi idea, saber que lo malo que pasa no viene de Dios, viene del ser humano y sus malas decisiones. Ay, qué linda respuesta. Y qué bueno que yo estaba en un podcast ayer hablando de la fe y yo les decía que yo no soy tan bueno en la fe. Tal vez yo tengo momentos muy altos, muy religiosos y otros momentos donde no soy tan religioso y digo cosas feas o hago cosas feas. Pero Dios tiene una manera muy lindo de mostrarme que Él está en control y que Él quiere más a nuestros niños que nosotros. Y yo estaba contando, no voy a contar todos los detalles en esa podcast porque no tengo la permiso de la mamá para contarlo, pero uno de esos momentos donde Dios me enseñó que Él estaba en control y que Él quiere los niños más que yo los quiero fue en este Dominos en 2020, en diciembre o noviembre por ahí, cuando tú me llamaste diciendo que, ay, no te imagines lo que pasó con a una familia que está a punto de adopción, dos niños. ¿Tú recuerdas? Sí. Sí, creo que se me viene el caso y tal vez un día regresemos a esa podcast para contar la historia, pero esos audios yo los tengo todavía de la mamá matando y llorando como, ay, no puedo creer que esos son los niños y nosotros hicimos todo en nuestra posibilidad y tuvimos que soltar el poder porque ya después el Estado guatemalteco los llevaron los niños y nosotros lo pedimos en la oscuridad del Estado. Y saber que esos niños se encontraron otra vez en la familia, en una familia muy sana, muy amiga, esto fue una cosa de Dios que él nos mostró su control y su amor y yo estaba en un punto muy bajo, como, ay, no, es que Sí. Dios dio una pandemia y tantas violaciones, toda esa vaina. Y Dios tiene una manera muy linda, como un papá, decir que yo sé que usted está enojado conmigo, pero ahí le voy a mostrar mi poder, mi amor, para que tú sepas que yo los quiero más a esos niños que tú los quieres. Y también que ese trabajo es bendecido por mí. Entonces siempre me gusta que la gente comparten de su fe y todo eso, porque mi fe no es perfecto y va un camino así, como subiendo, bajando. Entonces muchas gracias por contar la experiencia con su Sí. fe también.
Marisa, ¿algo Sí. que faltamos o algo que más que quieres decir? ¿O cómo las personas se pueden encontrar contigo si quieren apoyar a Manuel o House of Hope? ¿Cómo los pueden encontrar? Um, bueno, House of Hope, yo creo que la página web es houseofhope.life. Y en Immanuel, yo creo que es Emmanuel, ah, uf, no me recuerdo. No me Sí, recuerdo la página web de Immanuel, sí, pero yo te la mando y tal vez tú puedas eh, sí, en los show notes de decirlo del después. podcast, cuando la gente los está escuchando, ahí aparecen las notas y toda la vaina. Les voy a Ujú. poner los links de House of Hope y también de Manuel para que la gente si quiere donar algo o compartir algo, se puede meterse ahí y ojalá que se pueda hacer una donación a ustedes. Sí, ojalá y que pues conozcan el trabajo que estamos haciendo y que tú nos has ayudado muchísimo. Eh, También yo creo que Dios te puso en mi camino porque sabía que te iba a necesitar muchas veces. Sí. Y pues gracias por todo lo que has hecho siempre. No, gracias a ti. Yo creo que Dios te puso en mi camino porque él dio hambre ese día que fuimos a comer eso fue en 2018. Sí, yo creo que sí. Ah, sí, qué momento tan lindo. Con los misioneros, ¿cierto? Hubo algunos Ajá, misioneros que construyen casas, ¿cierto? sí, sí, Mackenzie estaba, ¿cierto? Jessica estaba, Diane estaba. Sí, ese fue un momento sí. muy lindo. Sí, sí, estuvo súper bien haberte conocido y pues no, sin imaginar que íbamos a trabajar juntos en tantos Claro. casos. Pero nos falta mucho de hacer, ¿no? Es que hay mucho maldad en ese Bueno, mundo y hay muy pocas niñas que sufren tanto como las niñas de Guatemala, entonces sí, nos toca hacer mucho más. sí, poco a poco. Bueno, Marisa, muchas gracias por estar. Fue un honor de tenerte en el podcast, gracias por compartir tantas cosas tan bonitas, tan duras y espero que te conectas otra vez al podcast cuando tenemos que hablar otra vez. Sí, con gusto. Tú me dices cuándo.